El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Muy buenas tardes, amigos, les habla Diego Bautista Urbanea del programa La Linterna. Estamos oyendo a Machito, Blues a la Machito. En la dirección general de la estación, Jiménez Tares; en la gerencia de producción, Willy Sarcaya; en la producción del programa, Juliet Córdoba; y en los controles, César González. Muy bien, amigos, transmisión conjunta a través de RCR.tv. Transmisión por internet, quise decir. Muy bien, amigos, vamos a empezar nuestro programa. Tres comentarios para iniciar, los tres que tienen que ver con el mundo, aunque el tercero en realidad con el mundo no es demasiado decir, tiene que ver con Zapatero. Ya Juan Miguel Mateus lo tocaba un poco con Julio en el programa anterior. Primer comentario, la OPEP. Como habíamos ya pronosticado y estaba pues muy en el ambiente, no había que ser ningún especialista ni remotamente para hacer de pronóstico, pues la OPEP ha decidido, sobre todo por intermedio de Arabia Saudita, aumentar la producción de petróleo, que había bajado pues a niveles incluso superiores a los acuerdos de disminución por básicamente la caída de producción venezolana, que al Venezuela estar muy lejos de su cuota de producción, aún la reducida, la acordada en la reducción que había tomado los acuerdos de reducción de producción que había tomado la OPEP hace un tiempo, pues había llevado los precios del petróleo a unos niveles que produjeron inquietud en los países, en Estados Unidos y en los países consumidores de petróleo, especialmente de las economías más industrializadas, y bueno, que estaban exigiéndole a la OPEP que subiera su producción, que había bajado más de incluso lo acordado, como digo, por la crisis de la industria petrolera venezolana. Bueno, y eso ocurrió. Ya la Arabia Saudita volvió a subir su producción
en una forma muy significativa, y se espera una caída de los precios del petróleo. No sabemos a qué nivel. Los precios del petróleo en algunos marcadores habían llegado incluso a $80. La cesta venezolana siempre es unos $10 menos que eso. Pero me imagino que o pronostican pues los expertos en el tema que los precios van a bajar de nuevo. No sabemos, como digo, a qué niveles, por los anuncios de la OPEP de nuevos aumentos de producción. Muy bien, eso por ese lado. Segundo, el triunfo de López Obrador en México. Aquí hay varias cosas que comentar. Primero, en este momento López Obrador es una incógnita. Sobre todo uno se pregunta qué va a significar ese triunfo de López Obrador en cuanto a la política mexicana hacia gobiernos como el de Venezuela y subsidiariamente como el de Nicaragua. No sabemos, es una incógnita. Hace unos años, pues López Obrador, sobre todo en su primera campaña en el año 2006, aparecía pues como amigo del gobierno, entonces gobierno de Hugo Chávez. Pero ser amigo del gobierno de Hugo Chávez en ese tiempo, pues era muy fácil, ¿no? Hugo Chávez estaba en el pináculo de su prestigio nacional e internacional. Los precios del petróleo estaban pues en alza de una manera continua y era una figura muy influyente, y el gobierno de Chávez en ese momento pues era un gobierno con el cual era fácil, y además estábamos en plena década de dominio pues de los gobiernos simpatizantes con ideas como las que preconizaba Chávez. De aquí a allá ha corrido mucha agua bajo el río, como sabemos, y pues Maduro está gobernando un país en ruinas, muy distante de aquel que gobernaba Chávez, que ya le estaba, por supuesto, sembrando los fundamentos de esa futura ruina, pero su gobierno en el año 2006, que es la primera vez que se lanza López Obrador a la presidencia, estaba muy lejos pues de lo que es ahorita la venezolana. Total, que lo que quiero decir con todo esto es que López Obrador, que gana hoy las elecciones en México, que las gana ayer en una forma pues muy contundente, no es una incógnita. Uno dice pues por experiencia propia, pensando en los mexicanos, bueno, que Dios los coja confesados, pues, pero hasta nuevo aviso uno no sabe qué va a significar el gobierno de López Obrador, ni en su política interna ni en su política exterior, que a los efectos venezolanos es la que más nos interesa. Así que vamos a esperar con qué viene López Obrador. Las encuestas, por supuesto, indicaban efectivamente un triunfo muy contundente que se ha materializado, y también pues la campaña casi suicida de los dos competidores que tenía López Obrador, Meade y Anaya, pues terminó de culminar y redondear sus grandes posibilidades de triunfo que ya anunciaban, como digo, las encuestas. Hay una peculiaridad que bien rara, por cierto, pero bueno, así es el ordenamiento mexicano. López Obrador toma posesión en diciembre, o sea que faltan 5 meses creo que es el 1 de diciembre que toma posesión, o sea que a Peña Nieto le quedan 5 meses de gobierno. Yo no sé qué pasa en esos 5 meses típicamente, cómo se arregla el asunto además sabemos que este gobierno de López Obrador viene con supuestamente unas ideas de cambio y tal, y no sabemos cómo se maneja en un periodo de transición tan largo esa situación, pues donde ya se sabe que hay un gobierno electo, un nuevo presidente electo, pero el presidente en funciones todavía le quedan 5 meses completos de gobierno. Entonces, esa es una peculiaridad del gobierno del sistema mexicano que bueno, del cual hay que tomar nota, ¿no? Porque
porque Peña Nieto sigue siendo presidente de México hasta diciembre. Los pilares de la campaña de López Obrador no han sido ni económicos ni sociales, se han referido a dos temas sumamente complicados de luchar contra ellos en el México actual. Ahí puede encallar perfectamente cualquier, no digo López Obrador, cualquiera, porque son el tema de la violencia, que tiene en México un fundamento que nosotros no conocemos en esa escala, que es el tema de la droga. Y México es un país tremendamente fuerte en su industria, en su narcoindustria, digamos así. Y bueno, esa es una causa fundamental de la violencia mexicana, como todos sabemos. Eso por una parte. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué trae López Obrador como política para luchar contra esa causa de violencia tan poderosa, tan rica y tan implacable como es la red, pues, de la industria del narco? Y la otra es la corrupción, la otra bandera de López Obrador. La política mexicana ha llegado a unos niveles de corrupción verdaderamente astronómicos. Y también uno se hace la pregunta, ¿qué trae López Obrador para luchar contra esa calamidad? Y hasta qué punto va a estar su gobierno libre, pues, de contagio de esa enfermedad tan atractiva como es la corrupción, ¿no? y tan lucrativa como es la corrupción. Entonces, esto lo digo porque, como digo, esas fueron las dos grandes y las dos causas fundamentales, por cierto, de la debacle de los dos partidos tradicionales que habían gobernado México en los últimos años, que por supuesto los 70 años del PRI, pero desde que el PRI perdió el poder, pues el PAN y el PRI se habían turnado en el ejercicio del poder en México, y ambos partidos son los que salen derrotados en estas elecciones a favor de esta agrupación muy heterogénea llamada Morena, que es una alianza muy complicada que tejió López Obrador para su propio triunfo. Puntualicemos también que López Obrador llegó a acuerdos con partidos muy conservadores, partidos de ultraderecha en México, especialmente partidos de raigambre evangélica, que tienen posiciones muy, muy conservadoras en temas culturales y en temas religiosos y en temas de los derechos civiles. Entonces, vamos a ver cómo maneja López Obrador esa heterogeneidad de ser aparentemente un partido de izquierda y él un político de izquierda, aliados con fuerzas ultraconservadoras de la política mexicana. Bueno, entonces, como digo, que Dios coja a los mexicanos confesados y que, bueno, no les toque pues lo que ni de remotamente lo que nos ha tocado a los venezolanos. Y en cuanto a la política exterior de López Obrador, en particular frente a gobiernos como el venezolano, bueno, habrá que esperar a ver en qué se traduce ese triunfo de López Obrador. El otro punto que quería tocar, ¿nos tenemos que ir, César? Sí, nos tenemos que ir. Bueno, era Zapatero, lo dejaremos para más adelante. La entrevista que dio Zapatero a el diario argentino el Clarín, que amerita unos comentarios adicionales a lo que ya le hizo Julio Borges a Juan Miguel Mateus en el programa precedente. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y al regreso recibimos sus llamadas por el 482-9750. Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Ya puedes ir a Los Roques desde Por la Mar. Sí, consulta nuestras promociones con estadía que tenemos para ti en junio y julio. Llama al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Muy bien, amigos, de regreso a La Linterna. ¿A quién tenemos en línea? ¿Aló? Sí, ¿a quién tenemos en línea? Luis Llana de Montalbán. Hola, Luis, ¿cómo está? ¿Qué hubo? ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Mire, doctor, la otra vez que yo le dije sobre el debate entre economistas de la oposición y economistas del gobierno, lo decía porque como el gobierno utiliza tantas mentiras, bueno, como que si el imperio, que si Trump, que si la inflación inducida y todas esas cosas con las cuales él defiende su gestión económica. Entonces, yo pienso que debería haber un debate entre gente conocedora sobre el tema económico de oposición y gente del gobierno, pues que defienda su punto de vista y lo que ellos dicen y lo que ellos hacen en la economía, pues, ¿no? Porque cuando un economista o un conocedor de la materia opina individualmente, pues no hay nadie que en ese momento le refute, ¿no? Y hay mucha gente que cree, que todavía piensa que esas mentiras del gobierno son verdad, pues, ¿no? Que la culpa es de los empresarios y que la culpa es de otros y no de ellos. Entonces, bien, mediante un debate, pues, podría aclararse toda esta cuestión públicamente, pues, un debate público, claro. Muy bien. Esa era la proposición, pues. Muy bien. La propuesta. Está bien, muy bien, Luis, vamos a comentarla. Muchas gracias por su aclaratoria y muy bien que insista, pues, en explicar bien qué es lo que usted tiene en mente con esa idea. ¿A quién tenemos en línea? Hola, ¿cómo está Katiuska? Hola, Katiuska, ¿cómo está? Cuénteme. Bueno, yo también quería hacer un comentario sobre las elecciones de médicos, porque nosotros aquí en Venezuela estamos preocupados. Yo creo que no deberíamos preocuparnos, porque el señor López Obrador no creo que vaya a hacer lo mismo que aquí en Venezuela, pues, porque acuérdese que México no es un país que vive de petróleo, sino de la propiedad privada, o sea, de las instituciones privadas. Sí. Y no creo que él vaya a copiarse de los venezolanos, porque sí, tantos muertos que hubo allá, porque hubieron 140 políticos muertos.
Y yo creo que el señor López Obrador lo que debería es más enfocarse en el narcotráfico, en todas esas cosas que sucedieron en México. Porque si es aquí en Venezuela, miren, triste por él, porque creo que los mexicanos no se van a calar esa que nos estamos calando nosotros los venezolanos. Y el señor Poleo hoy dice que María Corina está lejos de la realidad democrática, creo que fue que dijo. Aquí estamos todos así, señor Baneja, porque nosotros los venezolanos hemos querido arreglar esto por la buena, por la vía democrática, y no ha sido imposible, pues. Y eso se lo dimos al gobierno. Él no puso trabas para el referendo, nos ha puesto trabas en todo lo que nosotros hemos querido hacer por la vía legal. O sea que ya por lo menos nosotros, ya por lo menos yo que soy opositora, ya de verdad, tiendo los guantes y de verdad me voy a tener que ir del país, porque de verdad que esto cada día está peor. Gracias. ¿Y qué es lo que dice Rafael Poleo, Katiuska, de María Corina Machado? Se me fue. ¿Qué es lo que dice Poleo? ¿Qué es lo que dice Poleo de María Corina Machado? Que ella está muy alejada de sacar a Maduro por la vía democrática. Creo que fue lo que leí en el periódico, un postado ahorita hace rato en Globovisión. Ya. Ok. Muchas gracias, Katiuska, por su llamada. A quien no se vaya, Katiuska, de Venezuela, quédese aquí. Aquí tenemos en línea. Doctor Urbaneja, buenas tardes. Les saludo Jorge Suárez. Hola, Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Mire, yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver el discurso de López Obrador anoche. No. ¿Alguna pincelada como esta, doctor Urbaneja, que no es novedad con respecto a la política exterior mexicana, donde dice que su gobierno no intervendrá en los asuntos internos de otros países, ¿no? Guardando como cierta independencia o autoindependencia para también defenderse de cualquier ataque que pudieran proveer desde afuera. Ahora fíjese bien, la alternancia en México no se da con este gobierno de López Obrador, sino que se dio cuando llegó al gobierno el PAN con Vicente Fox. Sí. Entonces Vicente Fox fue el único presidente que rompió lazos con Cuba y tuvo un fuerte altercado con Fidel Castro. No sé si usted recuerda ese momento. Pero a lo largo de todos estos años, México siempre ha mantenido una política de cierto alejamiento o de cierta no injerencia en los asuntos internos de otros países, ¿no? Ahora, se equivocan quienes piensan que López Obrador va a ser una especie de su comandante Marcos, un redentorista, algo como un Zapata o un Villa. Yo creo que él tendrá que acomodarse en lo que respecta a la política exterior con los pasos que dé en bloque la mayoría de los países latinoamericanos que están, digamos, en contra de los gobiernos, digamos, dictatoriales y que oprimen las libertades. Yo creo que él debe comulgar con esa prédica. ¿No cree usted? Bueno, Dios lo oiga, Jorge. Vamos a comentar. ¿Hay más llamadas? Una llamada más. ¿A quién tenemos en línea? Buenas tardes. Sí. ¿Aló? ¿Quién me habla? Sí. Ajá, Beatriz del cementerio, doctor. Beatriz, adelante. Ajá, mire, doctor. Por aquí el cementerio, en la parte baja de los sin techo, mira, tenemos más de 3 meses que no llega ni una garra de agua. Yo soy una persona que soy jubilada en el hospital universitario. ¿Y usted sabe cuánto nos pagan a nosotros? Quincenal 450 bolívares. Y usted se imaginará que hay que comprar agua para poder subsistir. Yo tengo un especial. Y de paso, pues un seguro que tenemos allá en el hospital también, o en el hospital universitario, de 250 bolívares. Usted se puede imaginar que no se nos alcanza ni siquiera para una consulta, doctor. Me disculpa, por favor. Gracias, Beatriz, por su llamada. Bueno, teníamos el problema. Pasa que no tuve oportunidad de decirse lo que tenía el radio prendido al lado y entonces había una interferencia ahí. Pero ok, hecho su punto. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM.
Son las 2:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Por qué los que trabajan en conservación buscan con tanto empeño que no se extinga una especie? Porque los ecosistemas de los cuales depende nuestra vida son sistemas muy complejos que no terminamos de entender completamente, y cada una de las especies que lo componen cumple una función en esa complejidad. Extinguir una especie es como si tú le quitaras un tornillo a tu carro que no sabes qué hace. Exacto. A lo mejor ese tornillo no hace nada, pero a lo mejor soporta una plancha de latón que con el tiempo se descuadra, le crea roce a un piñón, el piñón se calienta en exceso, desentona la caja y esta termina rompiéndose y te quedas sin carro. Y eso es lo que pasa con las especies que se extinguen, que no sabes cuál desequilibrio ambiental va a crear. Con muchas especies no se sabe, pero con otras es muy evidente. Por ejemplo, los tiburones son una de las especies que mayores esfuerzos de protección recibe. ¿Y para qué sirve un tiburón? Si los tiburones desaparecen, los peces medianos se salen de control, se comen a todos los peces pequeños, que generalmente son planctonívoros, los mares se llenarían de algas microscópicas y se volverían tóxicos para la fauna. La cosa es que hay tantas especies en peligro. ¿Cómo elegimos a qué especies proteger? Es una decisión difícil. Depende del valor ecológico de la especie, de su valor cultural, de su nivel de amenaza y de la probabilidad de que los esfuerzos de conservación sean exitosos. O sea, es un tema de plata. Claro, hay muy poca plata para conservación y muchas especies en peligro. Hay que utilizar el dinero eficientemente en la especie que más chance tenga. Por ejemplo, muchos ecólogos piensan que a los pandas hay que dejarlos extinguirse. Wow, pero ¿por qué si son tan simpáticos? Sí, son lindos, son importantes para los bosques de bambú, pero es tan difícil que se reproduzcan en cautiverio que muchos los consideran una causa perdida y que ese dinero se podría usar mejor en otras especies. Qué complicado tomar esa decisión. Aquí en Venezuela se han hecho esfuerzos de conservación del cardenalito, de la cotorra margariteña y del oso andino. ¿Por qué eligieron estas especies? Esos tres casos tienen que ver con que son un valor de identidad de las regiones que habitan, que están en peligro crítico y sobre todo que son especies muy importantes para la salud de sus bosques. ¿Y por qué? Porque dispersan semillas, fertilizan los suelos, ayudan a que las plantas del bosque estén jóvenes y sanas. ¿Y no sería más fácil proteger el bosque completo? Es que proteger un ecosistema completo es algo muy costoso que generalmente le queda a los estados y a los gobiernos. Los conservacionistas se enfocan en especies clave. Una especie clave me imagino que es una especie que cumple una función muy importante en el ecosistema. Exactamente, y si una especie clave desaparece, todo el ecosistema se viene abajo. Como el tiburón que mantiene las poblaciones de peces a un nivel estable, o la cotorra margariteña que ayuda a que el bosque siempre esté cubierto de vegetación. ¡Qué trabajón! Sí, la gente cree que conservar es algo sabrosito, que te vas de vacaciones a la selva a jugar con los animales. Y no es que uno no disfruta las salidas de campo, pero conservar es un trabajo duro, difícil y muchas veces ingrato. ¿Y por qué lo hacen? Porque alguien tiene que hacerlo, y a nadie le gusta destapar las cañerías del baño o pintar las paredes de la fachada, pero si no lo haces te quedas sin casa. Y si no conservas los ecosistemas y las especies que lo componen, te quedas sin planeta. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre.
En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos, a La Linterna. ¿Quién tenemos en línea? Buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas tardes, doctor Diego. Es la señora Ángela García de Los Teques. Adelante, Ángela, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Adelante, ¿cómo está? Ajá. Doctor, mire, llamo porque el gas comunal, según esta mañana en titulares, lo van a pasar para que sea administrado por los consejos comunales. O sea, otra humillación más. Ellos, como consejo comunal, no sé por qué camiones y que no hay, bombonas y que están desaparecidas, y una cantidad de problemas. Entonces los consejos comunales, esto no puede ser, porque nosotros se nos debe respeto y nos deben de, antes enviaban hasta el recibo, ahora no envían nada, entonces ellos los venden donde ellos les parece, si es que hay, y cómo nos van a llevar a los consejos comunales para que nos van a pedir seguro el carnet de la patria para poder usted comprar una bombona. Y uno que tenga una bombona de 27 kilogramos la va a cargar. O sea, yo considero que eso tiene que pensar el gobierno. Otra cosa, cuando ellos traen el gas a su casa, ellos por lo general, el que la instala es un señor que la entra, la instala con un, como creo que es una llave que tiene expresamente para eso. Todo lo que pueden ocasionar es que cualquier persona, que la gente tenga que verse obligado a ir a comprarlo, lo trae a su casa y luego instalando, lo que puede causar es una explosión y un poco de muertos en cantidad de partes. Eso lo tiene que pensar el gobierno, porque eso realmente es lo peor, una de las cosas malas, bueno, tantas maldades que nos han hecho, una maldad más. Lo otro es que usted para comprar en una panadería, que el pan está más caro. Muy bien, Ángel, ha hecho su punto. Acuérdese que tenemos que ser limitados en el tiempo, y muy bien su planteamiento sobre el tema del gas. Gracias. ¿A quién tenemos en línea? Yajaira Martínez. Yajaira, ¿cómo está? Cuénteme. Yajaira Martínez. Adelante, Yajaira, ¿cómo está? Felicitaciones por tu programa. Para mí es el programa más pedagógico de la radio. Gracias. Bueno, mire, doctor, la situación que estamos pasando en este momento está en el punto más álgido. Esta situación es grave, al borde del señaleo, pero creo que ya estamos en el punto final para que esta gente se vaya y nos deje vivir en paz. Ha sido muy difícil, pero resulta que la parte política sí ha cometido errores, pero son los únicos que tenemos, no tenemos a más nadie. Entonces yo a todos los defiendo, yo he luchado, he marchado con toditos. Por lo tanto, veo que la unidad es lo indispensable en este momento que ya estamos como que la luz al final del túnel. Y así que bueno, por eso rezo yo todos los días, porque el Espíritu Santo ilumine a nuestros líderes y le den aquella concepción para saber que todos tenemos que unirnos, los políticos, los académicos, los empresarios, todas las partes sociales de esta gran Venezuela. Así que bueno, siempre lo escucho cuando puedo, doctor, y de verdad que usted me reanima. Y los que llaman también. Así que bueno, muchas gracias por dejarme participar. Muchas gracias a usted, Hasta luego. Yajaira, por lo contrario, muchas gracias por llamar. Muy bien, estoy de acuerdo además con todo lo que dijo. ¿A quién tenemos en línea?
¿Sí quién es? Adelante. Francisco Romero estaba. Hola Francisco, ¿cómo está? Mi saludo y mi respeto para usted y para todos los oyentes, mi saludo y mi respeto igual. No voy a comentar respecto a las elecciones de México, pero sí voy a hacer nuevamente un llamado al pueblo venezolano, que este gobierno que está buscando de implantar el plan de la patria, y yo creo que ya nosotros sabemos cuál es el plan de la patria, tiene dominado todo como lo han querido siempre tener. Por eso tenemos que prepararnos, todos los venezolanos, para que este gobierno no permitirle que implante el plan de la patria, y esa es la continuidad que están buscando hacer ellos. Así que preparémonos todos para hacer lo imposible para que esa nueva continuidad que están haciendo ellos no se lleve a cabo. Muchas gracias, doctor. Un comentario si es posible. Gracias, Francisco, por su llamada. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Son las 2:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Muy bien, amigos, de regreso a La Linterna. Vamos entonces a primero decir lo que quería decir de Zapatero. Zapatero le hace el diario Clarín. Zapatero estaba en Buenos Aires aparentemente y vi que le hace una entrevista el diario Clarín, que es uno de los diarios más importantes de Argentina. Y bueno, Zapatero da lo que ya sabemos, que si sobre el gobierno de Maduro, que si lo que hay son prejuicios contra el gobierno y tal. Bueno, eso no es lo que yo quería comentar. Yo lo que se la pasa diciendo que él ha estado aquí mucho y que conoce mucho, y le decía a los periodistas argentinos que él vio y estuvo y ha estado 33 veces y no sé qué cosa, y que ha viajado muchísimo a Venezuela. Yo lo que yo quisiera es que alguna vez, y hubiera podido ser un periodista de Clarín, que los periodistas argentinos cuando quieren son muy buenos, mirándole a los ojos, le hubiera preguntado: mire, señor Zapatero, tengo una curiosidad. Todo eso que usted hace en relación a Venezuela, ¿eso es de balde? ¿O eso no le significa a usted ningún ingreso, eso lo hace usted por amor a la paz o amor a Venezuela? Porque aquí tenemos, pues, mucha gente dice que el gobierno le paga, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quisiera es que algún periodista lo pusiera a responder esa pregunta. Dice, bueno, que diga lo que sea,
que diga lo que le parezca que debe decir, si es mentira, si es verdad, bueno, ya cada quien verá, pero que alguien le pregunte, usted todo eso lo hace gratis, porque eso de viajar a Venezuela a cada rato son viajes largos, son viajes de 8 horas, de 9 horas, y devolverse a los 3 días para Europa otra vez, eso es pesado. Y uno se pregunta, bueno, ¿será que realmente Zapatero está haciendo eso por amor al arte, por amor a la paz, por amor a Venezuela, por amor a qué? O eso le significa un ingreso? Uno quisiera saber ese punto, y si se lo significa, ¿de dónde sale? Pero bueno, no he visto nunca que alguien se lo haya preguntado así directamente, una forma, digamos, perentoria para que el tipo diga lo que sea, ¿no? En relación al tema de Luis Llanes, que insistía en qué es lo que él quería cuando hablaba de la necesidad de un debate público sobre la política económica del gobierno, y de nuevo le agradezco a Luis que haya aclarado insistido sobre su planteamiento. Está bien, es muy loable la idea. Lo que pasa es que yo repito lo que dije en ese momento. Eso no es posible. Es decir, el gobierno no tiene otra cosa que decir que la que ya le hemos oído decir: imperio, guerra económica, bloqueo. Eso es lo que va a decir, porque el gobierno no tiene ideas económicas que plantear como tales, ¿no? Y la verdad es que el otro día, ayer precisamente, leía una entrevista que le hacían a creo que es un economista del gobierno, hablando de las rectificaciones que tiene que hacer el gobierno, y la verdad es que les voy a decir que las recomendaciones que hacía el señor, ojalá el gobierno no las oiga, porque eran peores que lo que tenemos. Es decir, entregarle la economía a los consejos comunales y cosas de esas que, bueno, tú dices, bueno, ya ojalá no le hagan caso, porque ya incluso aunque usted no lo crea, hasta peor sería a lo que ya tenemos. De manera que ese debate, que sería muy bueno que se pudiera dar, yo creo que simplemente es imposible. Nunca vamos a tener un debate porque el gobierno no tiene ideas económicas que pueda presentar de una manera coherente ante un economista bien formado, ¿no? Bueno, Katiuska, bueno, al tema López Obrador, que planteaban en su manera tanto Katiuska como Jorge Suárez. Sí, es muy probable que López Obrador no vaya a hacer las cosas que han ocurrido en Venezuela. Vamos a ver cómo hace López Obrador para manejar a su país. Ya eso es un problema de México y los mexicanos. A mí lo que me interesa es saber qué va a hacer López Obrador en su política exterior hacia Venezuela. ¿Qué política económica o qué política social vaya a seguir López Obrador en México? Bueno, eso es un asunto que me importa menos, porque bueno, ya eso es un asunto de mexicanos, pues. Lo que me inquieta es qué piensa López Obrador sobre el gobierno de Maduro y qué piensa López Obrador sobre lo que se puede hacer con un gobierno como este. Y en relación a eso, pues la llamada de Jorge Suárez nos ha dado algunos elementos. Es decir, en su discurso habló de la no injerencia, cosa que en general es un principio que siempre se menciona, pero al mismo tiempo nos decía Jorge y por eso yo decía que Dios lo oiga, que bueno, que también López Obrador en ese sentido puede posiblemente esté atento a lo que opinan los demás gobiernos latinoamericanos y a no estar aislado de lo que es el pensamiento dominante de prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos, con la excepción de Bolivia y Nicaragua, si se puede hablar del gobierno nicaragüense, que en este momento está sometido a una crisis muy profunda. Entonces, ojalá así sea, y ojalá, pues, aunque nos imaginamos que López Obrador suavizará la posición hacia Venezuela en relación con la posición muy activa que ha tenido Peña Nieto y su canciller Videgaray, de todas maneras, si se mantuviera en el consenso latinoamericano con respecto a Venezuela, pues sería bueno, pero no sabemos si eso va a ser así.
Y como digo, a mí las políticas internas de López Obrador en el terreno económico, como qué política económica vaya a seguir y política social, bueno, es un asunto interno de ese país. Pero a mí lo que me preocupa o lo que me interesa es lo que va a hacer López Obrador con respecto al gobierno de Maduro. En cuanto a otro tema que planteaba Katiuska sobre el tema, bueno, que lo que decía Poleo sobre María Corina Machado y el agotamiento de la vía democrática, que efectivamente la hemos intentado de todas las maneras posibles y no ha habido forma de que el gobierno venezolano acepte transitarla de una forma creíble. Eso es verdad. Yo creo que, mire, yo no sé cómo se va a producir el cambio político en Venezuela. Yo no descarto nada. Yo no tengo como qué es lo que va a ocurrir en Venezuela para que se produzca el cambio político. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que hasta donde uno puede recomendar algo es primero estar en estrecha conexión con la comunidad internacional que está presionando al gobierno de Maduro, eso por una parte. Por otra parte, consolidar la unidad interna de la oposición democrática, plantearle al país cómo sería la salida de la crisis económica y social y psicológica que estamos viviendo, y transmitirle, como he dicho muchas veces y repito, al mundo y a los venezolanos que existe una alternativa de gobierno a lo que tenemos, que muy superior, por supuesto, a lo que tenemos, y que ese actor llamado la oposición democrática está en condiciones de tomar las riendas de la conducción del país o compartirla con otros actores que puedan surgir para efectivamente enrumbar a Venezuela hacia la salida de la actual crisis. Eso es lo que yo veo con claridad. Y que en conjunto la comunidad internacional, un actor interno consolidado y unido, y con demostraciones de capacidad de conducción y en el agravamiento de la crisis que va, como decimos siempre, no nos cansamos de recordar, lamentablemente va a adquirir por proporciones cada vez más graves, entre las tres cosas juntas conduzcan a una salida de la crisis que yo no sé qué forma va a tomar, si va a ser democrática, si no va a ser democrática, si va a ser, no sé cómo va a ser, pero creo que esas tres patas, esos tres elementos tienen que conjugarse para que esto se produzca. Y como insisto siempre, el que veo más quebradizo de los tres, porque a los otros dos los veo muy sólidos, la comunidad internacional la veo muy sólida frente al gobierno de Maduro, y al desarrollo de la crisis lamentablemente lo veo imparable. El que más dudas me produce es la tercera pata, ¿no? Que es la unidad de la oposición democrática, su coherencia interna y su demostración de capacidad de gobierno tanto frente al mundo como frente a los mismos venezolanos. Entonces, así veo yo la cosa. Yo no sé si exactamente qué idea tiene María Corina Machado de cómo se produciría el cambio en Venezuela. Ella siempre dice que ya no se puede creer en la vía electoral, entonces uno no tiene claro en cuál vía está pensando ella. Yo simplemente creo que hay que mantener la presión de esos tres factores al máximo, a ver qué salida es la que finalmente tiene lugar y qué forma tiene, cosa que yo en este momento no estoy en capacidad de pronosticar ni de predecir. Hasta ahí llego yo y ese es mi discurso al respecto, ¿no? Creo que si se dan las tres cosas, aquí va a haber un cambio político. ¿Qué forma va a tener? No lo sé. Ojalá fuera democrática, ojalá fuera constitucional, ojalá. Pero yo no, hasta ahí llego yo y no, mi capacidad de pronóstico no se aventura a ir más allá. Muy bien, vamos entonces probablemente vamos a tener que seguir conversando sobre López Obrador estos días, porque es un hecho político muy importante en la política latinoamericana, pero bueno, ya hoy dijimos lo que a las primeras de cambio se puede decir, y las llamadas de ustedes en ese sentido fueron muy importantes y muy instructivas. Y por lo pronto, pues entonces vamos a despedir con
Machito, de nuevo, conversación. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.